Bueno, hola Moni. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Paraguay se conecta, se conectó Rebeca, ahora una consulta a los perros. Ya empezaron con las preguntas. Me parece muy ¿Cómo bien, está? De muy Salta, bien. Argentina, Aldana. Esperamos un ratito, Moni, que ya se está Esperamos de conectando. paso ¿Cómo los dos. está, Moni? Hola, hola, Tanto... Paolita. Paolita, te extraño. Hola, Aldi. Qué lindo verlos. Hola desde Ecuador. ¿Cómo les va? Germán se conectó, Moni también, Argentina, No lo vi. No lo vi Mar a del Germán. Plata. Germán. Así te saludamos. Moni, ¿no tenés auriculares por casualidad? Ahí está, hola Moni te pone. ¿Cómo te va? Ah, estás con otra cuenta, por eso no te vi. Yo también te quiero, Paolita. Moni, escúchame, ¿tenés auriculares? Sí, pero vos sabés que no conectan así que pero se escucha bien, escucho bien. Ah, ok. Bueno, ¿Vos te esperamos un escuchás ratito, bien? 2 segunditos. Sí, te escucho, te escucho. Sí. Esperamos un ratito. ¿Se ve mucho el reflejo acá de la tele? No, no, creo que no. Ok. Hola Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo les Angélica de va? Ecuador, Florencia creo que es de Argentina, Paola Guerra creo que es de acá. Paolita, ¿cómo te va, Paola? Entrá por el que Qué quieras, grande Germán, es Germán, lo mismo. qué grande Germán Moni haciendo el aguante. Se Sí, escucha bien, obvio. dice. ¿Se escucha bien? Me alegro. Sí. ¿Qué hora es, Moni? ¿Querés arrancar? No, Santa si no, Cruz, no hay problema, son las 8:02. Ay, desde Santa Cruz, qué lindo. Qué lindo. Bolivia. Eh, ¿Cómo andas, Moni? ¿Terminaste de trabajar ahora? De lo que estaba haciendo, sí, que era un Ah, ok. PowerPoint, pero siempre tengo alguno más para hacer. De Santa Fe ¿Con cuántos también, congresos, con cuántos congresos estás, Moni? De Uruguay, Uruguay. mira, Uruguay. Bueno, de paso les voy comentando, los perros sí tienen parálisis facial y claro que se puede hacer un tratamiento. Nosotros trabajamos mucho la parálisis facial con acupuntura y realmente con muy buenos resultados. ¿Cómo estás, Paolita? Muy bien. Germán desde Pilar. Pilar hacía aguante, Germán hacía aguante de dos cuentas. Sí. Bueno, yo en general arranco un poco contando mi historia y yo digo, Ahí está, se uy, conectó Carlota. Carlota. Carlota desde Guayaquil. Sí, una genia. Soy como Mirta Legrand, viste, que en todos lados repito lo mismo, pero digo que como el público se renueva, vuelvo a repetirlo, ¿no? Un poco, más que nada, muchos de los que están acá ya me conocen, y bueno, algunos que no. Entonces un poco siempre cuento un poquito mi historia como para que vean por qué yo remarco algunas cosas. Yo durante muchísimos años fui clínica de pequeños animales y después de mucho tiempo de hacer clínica empecé a sentir que algo más me faltaba en la vida, una cosa así. Y de hecho en algún momento pensé en estudiar otra carrera, pero después me di cuenta que tenía que ver con algo dentro de mi profesión y empecé a dedicarme al tema de la especialidad de rehabilitación. Trabajé muchos años solamente con fisioterapia. De hecho estuve 5 años en el servicio de fisioterapia de la facultad, de donde conozco muchas de las chicas que se conectaron hoy. Y después empecé a estudiar acupuntura porque yo sentía que había algo más que me faltaba. Y después de muchos años de estudiar acupuntura, me empezó Brasil. me empezó a pasar que cada vez que yo estudiaba una especialidad nueva, decían en esa especialidad nueva que no se podía combinar con la anterior. O sea, cuando yo estaba con fisioterapia, empecé a estudiar acupuntura, se decía que la fisioterapia y la acupuntura no se podían conectar. Hola Luis de Santa Fe, ¿cómo estás?
Y cuando estudié terapia neural, era que tampoco se podía combinar la terapia neural con nada. Y yo empecé a sentir que yo era un sapo de otro pozo, porque yo me daba cuenta que cuando yo combinaba las terapias en forma criteriosa, los resultados eran mucho más rápidos y más eficientes. Pero me sentía, les estoy hablando de hace bastantes años, me sentía como que nadie trabajaba de esa forma, o la mayoría separaba los tratamientos de acupuntura con los de fisioterapia, separaba los tratamientos de terapia neural con los de fisioterapia o de acupuntura. Cuando empecé a tener la posibilidad de viajar y de hacer posgrados en otros lugares, me di cuenta que tanto en Cuba como en China como en Brasil, las terapias se combinaban haciendo un efecto sinérgico. O sea que juntas algunas terapias trabajaban mejor que si uno las separaba. Y bueno, y en la medida que uno se va desarrollando y cada vez estudiando más cosas, empezó a aparecer el tema de lo que significaba el intervencionismo y qué es una fisioterapia tal vez más invasiva. Y eso tiene que ver un poco con el tema que vamos a hablar un poquito hoy, y también con el tema que vamos a tratar en el curso que vamos a tener en octubre con el doctor Revelo. ¿Se escucha bien lo que voy diciendo? Sí, perfecto, Moni. Lo que pasa es que la única que podemos hablar sos vos y yo. Así que tenés el canal libre. En algún momento déjame hacerte alguna pregunta. ¿Por qué nosotras dos podemos hablar? ¿No pueden hablar los demás? No, Sí. no pueden. Solamente pueden escribir preguntas. Así que los que quieran escribir preguntas, que escriban. Y la doctora va, en la medida de lo posible, va a responder. Bárbaro, perfecto. Bueno, un poco a qué nos referimos cuando hablamos de una terapia un poco más intervencionista. Ustedes saben que nosotros basamos todo lo que nosotros hacemos en base a lo que se va primero experimentando en medicina humana. Y en medicina humana tampoco es que hace tantísimo tiempo que se hacen terapias más intervencionistas. Porque en realidad, si nos vamos al tiempo, en general las primeras cosas se empezaron a hacer en los años 70 con las primeras intervenciones con la toxina botulínica. O sea que piensen que no hace tanto tiempo. Después, en el año 80, se empezaron a hacer algunas cosas más, pero digamos que el boom de las terapias intervencionistas empezó a hacerse cuando empezó lo que son las ecografías musculoesqueléticas. ¿Qué nos permitían esas ecografías musculoesqueléticas? Poder ver el estado de un músculo, de una articulación, y poder hacer entonces terapias que, entre comillas, sean más agresivas. En el caso de los kinesiólogos, ustedes saben que el kinesiólogo está bastante acotado para poder intervenir con terapias un poco más invasivas, porque tienen el campo profesional mucho más acotado. Eso en realidad lo puede hacer en medicina un médico fisiatra, o sea, un médico que haya después hecho la especialidad de fisiatría o un anestesiólogo. Ahí el campo se va dividiendo, ¿no? Y ahora vamos a ver los diferentes tipos de terapias intervencionistas que existen. Pero nosotros contamos con una grandísima ventaja, porque los veterinarios somos médicos. Entonces nosotros tenemos un espectro mucho más grande para poder trabajar que lo que le pasa a los kinesiólogos, que están un poco más acotados. De hecho, en medicina humana, los médicos pueden hacer rotaciones por servicio de dolor justamente para trabajar esta terapia intervencionista, que tiene como dos grandes ramas, que después vamos a ver. La rama para el dolor y la rama, por ejemplo, para la limitación de funciones, como es la espasticidad. Ustedes saben que la espasticidad es una de las cosas
Acá hay muchos rehabilitadores y muchos fisioterapeutas. La hipertonía muscular es una de las cosas más difíciles de poder revertir, y justamente estas terapias nos permiten a nosotros poder avanzar en lugares donde nosotros no avanzábamos. Hay una cosa que yo en general repito muchísimo en todos los cursos, parece también figurita repetida, es con lo que empiezo todos los cursos, y tiene que ver con el diagnóstico. Con el diagnóstico es muy importante saber qué le pasa al paciente para poder saber, sabiendo la etiología, con qué herramientas vamos a poder trabajar para poder solucionarlo. Si nosotros no sabemos lo que le está pasando, es muy difícil poder avanzar en cualquier aspecto, tanto sea en fisioterapia, en acupuntura, en terapia neural o en logopedia. Primero tenemos que tener ese diagnóstico y después podemos ver cómo avanzamos. Y yo, si quieren, escriban, ¿no? Pero, ¿qué se imaginan ustedes a qué es una terapia más intervencionista? Desde la acupuntura y desde la fisioterapia en sí. ¿Cómo se lo imaginan? Si quieren ir escribiendo, así lo podemos ir hablando. A veces si se no traba un poco lo que es. Bueno, entonces se traba, ¿viste? Bueno, entonces lo voy contando yo. En el caso, vamos a tener algunas terapias que son en categorías mínimamente invasivas, y cuando decimos mínimamente invasivas, va a ser que estamos interviniendo, pero poco. Por ejemplo, desde lo más sencillo, lo que sí puede hacer un kinesiólogo humano, que es la punción seca. Sí, es un trabajo más integrador, pero además nosotros es como que invadimos, entre comillas, un poquito más el cuerpo. Una punción seca con manipulación de aguja es una terapia intervencionista, porque estamos no solo colocando la aguja, sino que estamos haciendo un procedimiento más intensivo. La colocación de alguna sustancia, que después vamos a ver que se pueden colocar un montón de sustancias, inyectada o en puntos de acupuntura, o en cicatrices, o en articulaciones, evidentemente es una terapia, claro. Acá dice Andrés, el aplicar medicamentos en puntos, es una terapia que estamos haciendo intervencionista, ¿sí? Trabajar, por ejemplo, sobre una cicatriz que ha quedado exuberante y que está actuando como campo interferente, y trabajar con lo que se quiera. En el caso de la terapia neural se hace con brocaína al 0,5 o al 1%. En el caso de medicina humana se trabaja con dextrosa al 5%. Entonces, eso también es una terapia intervencionista. Si nosotros ponemos plasma rico en plaquetas en una articulación, es una terapia intervencionista, ¿sí? Si pasamos de escalón, por eso depende de quién lo haga, todo lo que realizan en general los médicos especialistas en analgesia, cuando se hacen los diferentes tipos de bloqueo, periféricos o medulares, también es una terapia intervencionista. Cuando colocamos ácido hialurónico o sales de oro, es una terapia intervencionista. Cuando colocamos la toxina botulínica en espasticidad, es una especialidad intervencionista. Después, cada profesional va a realizar algunas sí y otras no. Por ejemplo, yo me especializo más en todo lo que sean las intervencionistas con acupuntura, y en algunos casos también con electroacupuntura. En otros casos también con terapia neural, que también lo hago, o con anestésicos o vitaminas. Y
el doctor Revelo, que es quien va a dar la parte de toxina botulínica, trabaja más la espasticidad botulínica. Cada uno después va teniendo una especialidad en esto. Pero, ¿en qué les digo? Hay algunos casos, evidentemente en casos de espasticidades, que yo trabajo bastante con ese tema porque trabajo mucho con animales que vienen con secuelas de moquillo, neospora, toxoplasmosis. Son realmente animales que son esos casos totalmente desahuciados y que son casos que a veces la rehabilitación puede llegar a durar un año y medio, cosa que evidentemente una debe plantearle a los dueños. Ustedes saben, chicos, que cada vez más los dueños nos exigen trabajos de mayor excelencia. Se comprometen más, están más dispuestos a luchar durante más tiempo con animales que hace 20 años se sacrificaban. Y sin embargo ahora los dueños toman el compromiso, lo traen y están dispuestos a hacer tratamientos más largos. Pero esos tratamientos en algunos casos son de un grado de complejidad mayor que nos exigen a nosotros que cada vez establezcamos, digamos, una exigencia mayor para nosotros mismos. Le doy, por ejemplo, 2 ejemplos de los que últimamente tengo, ¿no? Un canicito chiquitito de unos 3 o 4 años tuvo una mordedura por otro perro, se le hizo una resonancia magnética, no era quirúrgico, sino lo que había pasado es que la mordedura había generado una lesión medular con una hidromielia, o sea, todo un edema del conducto ependimario y una fibrosis producto de ese accidente, de esa mordedura, que literalmente provocó un casi tabique en la médula espinal. Ese perrito con rehabilitación llegó a realizar una marcha, pero con una lesión tan severa de neurona motora superior que caminaba con un hipertono, como si fueran 2 maderitas, los miembros delanteros, y para pararse apoya la cabeza y se impulsa con la cabeza, y cuando quiere doblar o cambiar el sentido de la marcha, levanta los 2 miembros anteriores y gira sobre los 2 miembros posteriores. A la palpación tenía una espasticidad de grado 4, sin posibilidad de flexión de ninguno de los miembros anteriores y con la casi anquilosis de los carpos y de los codos. Obviamente, más allá que ese perrito caminaba como podía, no era marcha medular, era una marcha común lo que tenía. Simplemente lo que le pasaba es que tenía una espasticidad que no le permitía doblar los miembros. Nosotros en este perrito tuvimos que hacer mucho trabajo de justamente un masaje especial, que es un masaje en el cual se hace un masaje más profundo, que se llama técnica de Cyriax, y eso se hace justamente, primeramente, trabajando con un anestésico local en la zona, en muy baja dosis, para poder trabajar sobre el músculo, porque si no es muy doloroso. Todo lo que son masajes en miembros con hipertono o adherencia son muy dolorosos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros rompemos una estructura establecida, o sea, lo que estaba formado no va a estar más, tenemos que buscar un nuevo equilibrio. A esto, a su vez, utilizamos electroacupuntura con un aparato que tengo yo que es digital, nos permite graduar muy bien la frecuencia y el ancho de pulso y la intensidad con mucha precisión, y trabajamos a una frecuencia para que pueda desarrollar, disminuir la espasticidad. En la primera sesión, después me llama la dueña muy angustiada porque el perro, que podía caminar,
hasta que llegó al consultorio, no lograba poder pararse. ¿Por qué pasó eso? Bueno, nosotros rompimos una estructura rígida, pero que era funcional, entre comillas. Funcional, con riesgo a que en 3 meses tuviéramos una anquilosis articular. Le expliqué que tuviera paciencia y que era un proceso natural. Nosotros justamente en ese perro ya hicimos, no sé si 4 o 5 sesiones. Y este perrito ahora, que después si quieren le subo la historia un poquito en Instagram para que la puedan ver con las filmaciones. Tratamos de ponerlo acá, pero no lo podemos poner en el vivo. Ese perrito volvió a jugar con una botella de plástico que hacía 6 a 8 meses no lo hacía. Empezó a caminar y a poder girar sobre sí mismo sin necesidad de dar el salto. Y las articulaciones que no podía doblar, empezó a poder doblarlas. Evidentemente las respuestas del hipertono nunca son tan rápidas como en este perro. Acá tuvimos suerte, y a pesar de que la dueña en principio se asustó, realmente ahora está muy contenta. ¿A qué vamos? Es que son trabajos que realmente son mucho más difíciles, que hay que tener bastante paciencia para poder hacerlos, tener una gran adherencia del tratamiento con el dueño. Ustedes tienen que siempre, de la primera sesión conmigo, calculen, chicos, que este perrito, esto pasó hace 1 año y pico, estuvo con acupuntura y fisioterapia con otros profesionales, después estuvo 4 meses sin nada en la época de la cuarentena y inició conmigo después de 4 meses que no estaba haciendo nada. Así que la lesión tiene como 1 año. No usamos solo electroacupuntura, nosotros trabajamos con electroacupuntura, con láser, con magneto y trabajamos con trabajo en los puntos de gatillo y en los puntos en los cuales nosotros veíamos la mayor espasticidad, con trabajo con lidocaína al 0,2%, ¿sí? Por eso les digo que es un trabajo integrativo y muchísimo trabajo manual. Son animales que requieren mucho trabajo manual. Suave, porque ustedes saben de que si nosotros forzamos una articulación o un hueso, lo podemos fracturar, podemos hacer una lesión. O sea, tener muy medida la fuerza y la presión que podamos hacer para no lesionar, ¿sí? Ir de a poquito. Eso es un caso que es interesante como para poder charlarlo, ¿no? Y otra de las cosas que solemos tener con mucho hipertono son las lesiones. No sé si ustedes atienden mucho animales con secuelas de moquillo. Van a ver que en general los perritos, sí, utilizamos la guaya para contracturas. En general, más que nada, el tema de la guaya, para los que no conocen, es una técnica china. En realidad la palabra sería raspar la sangre impura. Esa sería un poco la explicación, ¿no? Poder sacar la sangre impura desde... Ustedes saben que los chinos es todo como muy simbólico. Y se trabaja o con variedades de piedras, pueden ser jades, y eso se trabaja en zonas, para los que conocen acupuntura, en general en zonas yang del cuerpo, haciendo un masaje intenso que en el caso de los chinos llega a provocar una escoriación superficial de la piel. Ellos dicen que cuanto más rojo se pone, más sale el ya a la superficie, que sería la sangre impura. Nosotros tenemos que hacerlo un poco más suavemente. Ustedes saben que muchos dueños, si nosotros provocamos más en un animal de pelo claro y de piel suavecita, provocamos una escoriación, por más que le expliquemos a los dueños que eso para la medicina china es muy bueno, en general no lo van a aceptar. O sea que, Andrés, regulamos el tema de la guaya para no llegar a hacer lesiones.
sal, por eso utilizamos, digamos, alguna otra técnica que no deje una lesión. Tal vez en una veterinaria en China entenderían más si aparece una escoriación y lo verían como una mejoría, pero acá, por lo menos en Argentina, no creo que les gustara mucho, pero sí utilizamos la guaya. La guaya en general muchas veces se la explico a los dueños haciéndola en forma más suave porque es un buen recurso, además del tema de los masajes, ¿sí? Yo también les decía de que a veces podemos aplicar en puntos de acupuntura alguna sustancia que pueda permitir algunas cosas. Y entonces vamos a elegir esa sustancia en base de lo que queremos. Entonces, ¿se entiende bien, Andrés, mi castellano? Ella es Andresa, perdón. ¿Se entiende bien castellano, Andresa? Porque alguna hago vez la traducción, Moni. Pero mi amigo Andrés dice que hablo demasiado rápido y que no se entiende nada. No sé. Les decía, cuando nosotros vamos a querer estimular un punto de acupuntura, si lo queremos estimular, podemos utilizar, por ejemplo, vitamina D diluida. Si nosotros, en cambio, lo que queremos es provocar un estímulo, pero a su vez provocar una cierta relajación, vamos a aplicar, por ejemplo, un anestésico local o vamos a poder aplicar procaína. Si queremos hacer un estímulo más suave, hola Chile, es Cristina. Cristina sí. Es Moni. Sí, la reconocí. Si queremos hacer un estímulo más suavecito, podemos hacer un estímulo con cloruro de sodio nada más, provocando una ampollita. Y con lo que vamos a hablar el domingo, en el curso que está dando Germán, es que ese estímulo en puntos de acupuntura también lo podemos hacer con ozono. Y vamos a ver cuándo usamos uno y cuándo usamos otro. Cada uno tiene sus características. Por ejemplo, les cuento algo que vimos en Cuba. En Cuba, la gente que vive en el campo no puede ir demasiado seguido al hospital o al acupuntor. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? En los puntos de acupuntura establecen lo que se llama siembra de catgut. ¿Y qué es esto? En el lugar donde nosotros queremos trabajar, el punto de acupuntura que queremos trabajar, le colocan más o menos entre medio y 1 centímetro de catgut crómico incrustadito en el punto. Y eso queda. Ustedes saben que el catgut crómico más o menos tiene alrededor de 20 días, 15, 18, depende del tipo de catgut, del grosor, y se disuelve. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Va a provocar un estímulo irritativo en ese punto de acupuntura durante un montón de tiempo. Entonces no va a tener que volver a la terapia por 20 días. Estos se establece entonces algunos puntos. Yo vi el trabajo en mujeres que tenían miomas, o sea, miomas es en el músculo uterino, un tumor benigno, y se veían las ecografías antes y después de los tratamientos que en 2 o 3 meses ese mioma iba reduciendo su tamaño. ¿Qué nos permite a nosotros poder ver estas cosas en Cuba, en China, o cuando hicimos el curso de agentes físicos en Córdoba? Poder trasladar esos tratamientos y poder probarlos en los animales domésticos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que no tiene los recursos como para poder hacer los tratamientos seguidos, podemos, por ejemplo, en una artrosis de cadera, colocar un estímulo más fuerte en algunos puntos de acupuntura, sea catgut crómico,
puede llegar a ser vitamina D, dependiendo, siempre, chicos, sabiendo el animal qué es lo que necesita, haciendo un buen control de esto, y tal vez ese paciente no necesita venir tan seguido al consultorio. Entonces, por ejemplo, les doy ejemplos de cosas que son como para poder investigar. Yo lo que creo es que nunca hay que dejar de estudiar, nunca hay que dejar de hacer equipos de trabajo para poder intercambiar algunas cosas que nos permiten seguir creciendo, ¿sí? Por ejemplo, otra forma en la cual puede haber un intervencionismo, y le doy otro ejemplo sobre una charla que justamente va a estar en el Congreso de Brasil de fin de septiembre. En el caso de algunas incontinencias urinarias, estímulos por medio de electroacupuntura en raíces del nervio tibial posterior durante un tiempo de 20 a 30 minutos, pueden provocar una relajación del músculo detrusor en los animales que tengamos incontinencias de urgencia, esos animales de vejigas espásticas que viven vaciando parcialmente la vejiga en forma rítmica y incompleta. Entonces podemos asociar los tratamientos junto con el médico nefrólogo, el urólogo, para poder intervenir no solo para dolor, no solo para mejorar a ese paciente, sino para tener una colaboración con otras especialidades. Cuanto más podamos nosotros ampliar nuestra forma de poder curar, vamos a poder trabajar codo a codo con el urólogo, con el endocrinólogo y con otras disciplinas, porque cada vez los animales nos aparecen con más complejidades, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de articulaciones, todo lo que es la intervención en articulaciones, de plasma rico en plaquetas, de plasma ozonizado, de proloterapia, que la proloterapia es trabajar con dextrosa al 5% o al 20%, dependiendo de lo que se quiera hacer. Esto ya da como para un curso todo esto, pero digamos que cada sustancia tiene su función. O sea, no es lo mismo poner procaína, no es lo mismo poner silocaína, procaína, estar poniendo dextrosa al 5, dextrosa al 20 o poner plasma. Y vamos a ver que muchas veces las complementamos. Por ejemplo, lo que se dio es que hay una asociación muy sinérgica, y cuando hablamos de sinergismo significa que dos sustancias combinadas o dos técnicas combinadas trabajan mejor que ambas técnicas por separado. Por ejemplo, lo que se dio es que en general la colocación de terapia neural con el ozono actúan en forma sinérgica, o sea, trabajan mejor juntas. Por eso muchas veces en protocolos de columna, en protocolos de rodilla, que después vamos a ver, se trabaja combinando la terapia neural y la ozonoterapia, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la dextrosa en 5, en medicina humana, se está utilizando como agente regenerativo de articulaciones. Entonces, por ejemplo, yo realicé 3 o 4 casos de necrosis aséptica de la cabeza del fémur, en la cual hicimos un tratamiento previo a la cirugía con el tema de dextrosa al 5% y con procaína al 0,5%. Además de los trabajos tradicionales de láser, de magneto, estoy diciendo asociándolos.
Esos animales, que tengo uno que tiene un doble L'expertes, no necesitó la cirugía. Yo no estoy desestimando la cirugía, yo les digo que en algunos animales, realmente ese animal además es un animal en el cual el dueño es muy activo, y el perro es un caniche, por supuesto, que tienen un montón de casos de L'expertes, no necesitó operarse, el perro mejoró la irrigación de la cabeza del fémur, de ambos fémures, y tenemos las placas antes y después, con la mejoría, con la ausencia de dolor y con la no necesidad de la cirugía. En muchos casos también, en situaciones de una rotura parcial de ligamentos cruzados o incluso en una rotura de animales muy livianos, con el tratamiento intervencionista en rodilla, en puntos de acupuntura, también no fue necesaria la cirugía y los animales se encuentran sin dolor y con una articulación funcional. No estoy diciendo que las cirugías no se tengan que hacer, yo lo que digo es que nosotros comenzamos el tratamiento y en el caso de que el animal tenga una buena respuesta, vamos esperando, y si vemos que tiene una buena respuesta, bueno, justamente esa cirugía no se hizo. Y bueno, ustedes saben que la mejor cirugía es la que no se hace, dicho por los mismos cirujanos, ¿no? Y después lo que hablábamos del tema del diagnóstico. Caso de hace 15 días, vino un Golden en el cual tenía un episodio de dolor, que iba caminando y se sentaba, perdía fuerzas en el tren posterior y se sentaba cada 10 metros. No lograba caminar. Había dolor en la columna, había dolor en las caderas, tenía una contractura de aductores, pero cuando uno veía el caso, yo siempre, y esto lo recalco un montón, todos los perros los veo primero caminando. Primero les pido video. Si no me alcanza con el video, siempre la gente suele traer el perro inmediatamente, quererlo poner en la canilla. Pido que si puede caminar, que lo hagan caminar en la calle. Y lo veo, lo observo, que es lo fundamental. No me cerraba el tema de lo que estaba pasando, a pesar que veía las radiografías, había artrosis. Tenía un antecedente de una cirugía de castración de hace más o menos un mes. Cuando vamos en la revisación, tenía una cicatriz exuberante, porque había tenido además un testículo ectópico y tenía una cirugía con una cicatriz muy exuberante. Cuando uno palpaba, ustedes saben que para los rehabilitadores las manos, los dedos son 10 ojos. En la palpación, esa cicatriz exuberante estaba dando una cantidad de puntos gatillo que cada vez que el perro quería estirar la pierna, provocaba una reacción en cicatriz. Entonces, lo que hicimos, aparte de trabajar su columna y su cadera, obviamente trabajamos, y esto en medicina humana también se considera una terapia intervencionista, trabajando sobre la cicatriz. Nosotros, dependiendo de cómo veamos la cicatriz, la trabajamos o con procaína entre el 0,5 y el 1%, o con dextrosa al 5%, tratando de trabajar sobre toda la cicatriz. En general, las aplicaciones son un poco dolorosas, y una vez que hacemos esto, a su vez trabajamos un masaje especial para poder ir mejorando la alineación de las fibras de cicatrización. Bueno, este perro con una sola sesión ya empezó a poder caminar sin agachar. Eso no significa que el perro estaba curado, porque seguía teniendo sus problemas de columna y de cadera. Pero a lo que voy es que de repente, si uno no toma en esa reseña una revisación muy minuciosa, una
cuestionario de cómo fue los días anteriores o las semanas anteriores de ese perro, tal vez nos olvidamos de esa cicatriz, no para los que hagan terapia neural, que seguro que algunos de los que está acá hacen terapia neural, pero tal vez para los rehabilitadores que no tienen tanto el concepto de terapia neural, ustedes saben que toda cicatriz que hace una especie de queloide va a actuar en las fascias dando dolor referido. Así que siempre tengan muy en cuenta todas las cicatrices recientes o antiguas que puedan estar creando un campo interferente en ese paciente, ¿sí? Relacionado con todo esto, yo creo que tenemos un campo maravilloso para trabajar. El doctor Revelo, que supongo que si lo logramos enganchar en algún momento que está desocupado y le podemos pedir un vivo, que trabaja muchísimo con toxina botulínica. Ustedes saben que uno de los peores fracasos de los rehabilitadores, ¿cuál es? La fibrosis del cuádriceps. En general, nosotros, al menos en Argentina, estamos teniendo bastante casos de neosporidiosis, y ustedes saben que la neospora tiene una predilección, además de con sistema nervioso central, con la médula, provocando en los músculos estas lesiones de espasticidad grado 4 en los cuádriceps. Y cuando el cuádriceps se fibrosa y esa fibra muscular se modifica por tejido conectivo, es muy difícil de poder revertir. El tema de la toxina botulínica, por la cual hay que aplicarla con muchísimo cuidado, es que nosotros tenemos un margen un poquito estrecho entre lo que es la dosis terapéutica y la dosis en la cual podemos hacer una intoxicación. Más que nada en animales de bajo peso. Entonces tienen que ser trabajadas con mucha minuciosidad. ¿Cuál sería otra técnica en la cual hay una mayor invasión? Les dije que íbamos de menos a más. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una anquilosis o cuasi anquilosis articular, cuando tenemos una displasia de codo, cuando tenemos un organismo en el cual quiere reforzar y quiere regenerar esa articulación dañada, y el organismo en su afán de querer reorganizarlo, tenemos una cantidad de osteocitos que están cada vez molestando más. Y son esos, hola Gaby, ¿cómo estás? Y son esos animales que muchas veces aplicamos mucho el ultrasonido. Ustedes saben que el ultrasonido actúa bastante bien en el caso de esas articulaciones que tienen muchos osteofitos, pero muchas veces no llegamos. Bueno, en esos casos es en los que se puede aplicar sales de oro, implantes de oro en general. En esos casos lo que hace el oro es ir depositando justamente iones positivos que crean un microclima para evitar que se deposite más calcio en la articulación. Entonces eso es una terapia más invasiva, porque se están colocando esos implantes de oro dentro de la articulación para crear un microclima en esa articulación que impida el calcio a seguir depositándose. Nosotros tenemos una Golden que pensábamos hacerle este tratamiento, pero bueno, como no logramos hacer la parte práctica del curso, está en la espera, pero realmente ya lo vamos a poder hacer. Y ¿El de funcional, Moni? Sí. Y en este caso lo que estamos haciendo mucho es el tema de la dextrosa al 5%, que lo que hace también es aumenta los espacios articulares, intraarticulares, para lograr de que ese microclima de esa articulación
esté lo mejor posible. Con electroacupuntura para espasticidad, con electroacupuntura para dolor, y para poder mejorar los casos que son más complicados. Otra de las patologías que estamos teniendo mucho son las afecciones temporomandibular, también relacionados con el caso de toxoplasma y también relacionado con neospora. En esos casos en los cuales podemos aplicar mucho también el tema de la terapia neural, la electroacupuntura en esos casos realmente da resultados muy satisfactorios de animales con imposibilidades de abrir la mandíbula o si no con dolor agudo cuando querían abrir la mandíbula y tener buenas respuestas en estos casos, ¿sí? Bueno, no sé si quieren hacer preguntas al respecto. Si no, saben que yo, algo de lo cual no me cuesta es hablar. El ping-pong de preguntas y respuestas con Mónica. No, porque decime si en el taller de rehabilitación, Moni, déjame decirme algo porque tengo que estar en mi salsa también. En el taller de rehabilitación fueron ping-pong de preguntas y respuestas. O sea, yo mirá que de veterinaria siempre honestamente yo no entiendo del rubro, de la fisioterapia, y me encanta y todo, pero lo que yo lo veía era todos atacando a Mónica. Como hay un programa acá en Argentina de mi época, yo ya soy viejita, que se llamaba Feliz Domingo, y que había una parte que era el repechaje, y había que ir diciendo ping-pong de preguntas y respuestas, entonces uno ya viene entrenado. Acá Miriam pregunta, ¿el cuádriceps se puede utilizar toxina botulínica y qué más suma? Sí, se puede usar muchísimo toxina botulínica, pero a su vez, si pónganle que no la tienen, se puede trabajar trabajando en algunos puntos en los cuales por palpación tienen mayor fibrosis, trabajando con anestésicos locales a baja dosis y un masaje especial que lo que va a hacer es ir rompiendo las estructuras fibróticas para evitar de que ese músculo cada vez se convierta más en tejido conectivo. Después hay algunas frecuencias eléctricas de fisioterapia para poder trabajar con los equipos de electroterapia que según a la frecuencia y a la amplitud de pulso que nosotros le pongamos pueden transformar algunas fibras musculares. Medio se me están yendo las preguntas, así que el tema es que si pasan... Sí, había una chica que preguntaba, espera que yo te la leo. Dice, cuando los pacientes tienen la posibilidad de asistir normalmente a la clínica para las terapias, ¿cada cuánto recomiendas las sesiones de terapia y con qué frecuencia? Dependiendo del caso. ¿No? Claro, no se puede decir patrones. En realidad, si es un caso muy, muy complicado, yo les cuento, en lugares como China o como Cuba lo hacen diario, de lunes a viernes. Y los masajes de tuina los hacen de lunes a viernes. Nosotros no podemos eso. Yo en general, en los casos que son muy complicados y si los tengo que ver seguidos, a veces le digo al dueño, bueno, mire, pague algunas sesiones y otras no, si lo tengo que ver muy seguido. En casos muy agudos, yo lo trabajo 3 veces por semana, ¿sí? Sí, los puntos de terapia neural para la mandíbula, dependiendo del animal, porque yo aplico mucho, como les digo, la parte de lo que es acupuntura y hago lo que es la terapia de vida y las características de ese animal, y entonces en algunos utilizo casos de triple función, puntos de triple función, en otros uso puntos de estómago y en otros puntos que no tienen que ver con acupuntura, sino cercanos a la articulación de la mandíbula. Pero la mayoría de las veces utilizo puntos de acupuntura que están relacionados con las características de ese paciente. Una chica preguntaba si la toxina botulínica de que estás hablando es la misma que usan en los seres humanos, digamos. Es la misma con el cuidado de la dosis. Eso es un tema del doctor Revelo igual.
Alguien me dijo algo del moquillo que se me perdió para arriba y Luis preguntó también otra cosa que tampoco la llegué a leer. No sé si vos podés bajarla. A ver si lo puedo leer. Sí, a ver, Luis, espérame. Acá estoy. Espérame, dice... Luis, Mónica, cuando usás proloterapia, ¿se genera inflamación y dolor por la acción de la dextrosa? Depende de la dosis que la uses. En general, si la usas más hipertónica, vos lo que querés provocar es una fibrosis. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en el caso de un ligamento cruzado que se haya roto, a veces una fibrosis en la cápsula va a provocar una reacción que va a hacer que esa cápsula se ajuste y que actúe como una contención de esa articulación, ¿sí? Yo en general igual uso poca dextrosa. El doctor Revelo usa más dextrosa en las rodillas y él tiene mejor efecto. Yo utilizo más terapia neural combinada con ozono, que de eso, Luis, voy a hablar el domingo. En mi caso, a mí me dio muy buenos resultados y de hecho creo que los casos que probó también el doctor Germán le dio buenos resultados, y charlando con el doctor Revelo, él utiliza más la dextrosa. A mí me gusta más el efecto que... ¿por qué? Porque no da tanto dolor. Pero es una opinión así. Otra chica pregunta... espera que te voy con el orden, Moni, así no se pierden. Dale. Otra chica dice, creo que estaba por hablar algo de los casos de pacientes que pasaron por moquillo. ¿Vos ibas a mencionar algo de eso? Sí, lo que les iba a mencionar, que si ustedes, yo veo muchos pacientes con secuelas de moquillo nervioso, y van a ver que la mayoría tiene mayor afectación de tics y mioclonos en los miembros anteriores, con una espasticidad muy centralizada en los tríceps y en los pectorales. Entonces son animales en los cuales tenemos que trabajar mucho y tener paciencia. Otra de las cosas que quiero comentarles, no sé cuánta, en el Congreso de México voy a hablar sobre rehabilitación de moquillo, así que los que se quieran, es un congreso que realmente es no barato, es súper, déjame dar el chivo, Moni, es mi parte. No, el Congreso de México está organizado por la Asociación de Medicina Veterinaria, de Fisioterapia Veterinaria, y lo hacen, es súper accesible, cuesta únicamente $25 para los que no son asociados. Está muy bueno porque, bueno, además por supuesto de que va a hablar la doctora Mónica, va a estar el doctor Darryl Millis, y va a estar la doctora Miriam Carámico, la doctora Estela Zacata y la doctora Carolina Neves. Lo digo esto porque son muy buenos profesionales, es muy accesible el congreso, o sea, creo que en pesos argentinos son 3.000 y algo de pesos argentinos, en mexicanos son 550 pesos mexicanos. Así que bueno, yo lo estuve difundiendo, se los paso a todo el mundo para que lo aprovechen, porque realmente está muy bueno. Y bueno, para los que necesiten, desear información o lo que necesiten, me escriben que yo les paso cómo hacer el pago y demás. No te robo más tiempo, Moni, seguí. No, para nada. Las chicas realmente, que son las chicas que están organizando la Asociación de Fisioterapeutas de México, calculan que con estos costos lo que hacen es pagan la plataforma y nada más. O sea, lo que quieren es justamente difundir la fisioterapia en forma profesional en todos los países, que es nuestro objetivo, que cada vez todos estudiemos más, cada vez tengamos mejores cursos, cada vez nos perfeccionemos más y que nos valoricen como profesionales. En general, durante mucho tiempo, la gente se hace la idea que somos los veterinarios que hacemos los masajitos, los que estamos con los animalitos con las pelotas y con los huesitos. No, realmente somos profesionales que dedicamos muchísimo tiempo, energía y estudio en las patologías y en poder mejorarlo, ¿sí? Así que yo siempre estoy incentivando a que cada vez se nos considere con mayor seriedad. Y eso, ¿sabe de quién depende? De nosotros.
nosotros tenemos que valorizar y darle seriedad. Entonces cada vez que digan, bueno, sos la chica que hace los masajes, no, realmente la doctora, los rehabilitadores, los acupuntores, más allá que tenemos un contacto muy estrecho con el perro porque estamos 1 hora con ese perro, 1 hora y media, tenemos una relación muy íntima, pero de gran profesionalidad, y eso es a lo que apunto, absolutamente, ¿sí? Moni, pero también déjame decirte algo que tiene que ver también con todo esto de la calidad, que por supuesto yo no voy a intervenir entre el médico y el paciente, pero también la calidad en general, digamos, desde nosotros como empresa que fabricamos equipos, a la comunicación, digamos que es todo, como vos decís, es todo integrativo y empieza desde el veterinario, o sea, nosotros de responsables como empresa, yo represento empresas que venden equipamiento médico, salir desde el marketing, ¿no es cierto? Porque a veces uno es marketing, y eso es algo que, déjame, Moni, decirlo un segundito, que hay cierto como creencia de que, yo no estoy subestimando en absoluto que hay equipos que salen carísimos y demás, pero hay mucho desconocimiento y se cree que por tener un equipo de $50.000 o de $10.000, que hay muy poca gente que pueda acceder, porque entre nosotros, o médicos veterinarios, yo no soy médica, pero lo que digo es, no todo el mundo tiene la posibilidad de comprar un equipo con ese valor, que está bueno invertir si uno puede, pero no es que uno va a ser más eficiente porque se compra el mejor equipo. Y eso es algo que yo siempre comunico, no es porque yo quiero hacer marketing ni nada, pero uno tiene que siempre, digamos, conocer y asesorarse desde un médico hasta un ingeniero que pueda explicar la función de un equipo, sea cualquier equipo que se esté usando. Y esto lo digo porque, Moni, porque digo, digamos, el tratamiento empieza desde el veterinario, cómo el veterinario recibe también información cuando va a comprar un equipo hasta que atiende a su paciente. Entonces, bueno, nada, quería decir eso también porque a mí a veces me enoja, que no es que me enojo, sino el hecho de que, no, porque no tengo plata para comprar y entonces no puedo empezar. No, eso no está bueno pensar así, o sea, con tener unos equipos que cumplan ciertas características y sabiendo aplicar la terapia y demás, ya con eso uno puede empezar. Moni, quedan 20 segundos. Bueno, en principio saber de que me pueden hacer todas las preguntas que quieran, me las dejan en el Instagram, me escriben por directo, me escriben en mi Instagram, está también el WhatsApp, entonces les voy a contactar todo lo que quieran, ¿sí?